Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de Experiencias DUA, este espacio donde nos juntamos a conversar con profesionales de diversas partes respecto de diseño universal para el aprendizaje, respecto de inclusión, de educación inclusiva, para poder ir viendo cuáles son las experiencias que van desarrollando los distintos profesionales en torno a esta temática. Hoy me acompaña una gran amiga, Ana Laura D'Angelo. Ella es de Argentina, es profesora de educación especial, tiene el cargo en este momento de ser vicedirectora de la Escuela Especial 504 de Quilmes. Es maestra de apoyo a la inclusión y además integra la Secretaría de Discapacidad y Políticas Inclusivas de Vicente López en el área de inclusión educativa. Y además de eso, nos venimos enterando hace poco, ¿cierto?, sobre este proyecto que ya lleva durante bastante rato, siendo cofundadora de Latitud Educativa. ¿Cómo estás, Ana Laura? Hola Boris, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No Buenos sabemos. días, buenas tardes, buenas noches. Puede ser cualquier horario, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan las cosas por tu lado? Aquí estamos volviendo a la semipresencialidad, la bimodalidad, todas estas palabras nuevas, ¿sí?, que vinieron a través de la pandemia. Así que bueno, volviendo, no volviendo, estamos así, rearmándonos en educación, ¿no? Porque Claro, también, bueno, la pandemia nos atravesó, todas estas frases también que escuchamos mucho, así que bueno, rearmándonos en esto de la bimodalidad y la virtualidad, que tampoco mm, estábamos tan acostumbrados. Así que bueno, exacto, ahí exacto. estamos, acostumbrándonos Los un poco. aprendizajes que nos tiene esta pandemia, que de alguna forma nos ha ido planteando desafíos, es un espacio de innovación disruptiva y abrupta que el mundo nos trajo, ¿cierto? Tal cual, y aparte amigarnos con la computadora, el ordenador, como decimos, o sea, también eso, teníamos las prácticas desde lo cotidiano, de estar con la presencia del alumno, del docente dentro de la escuela, a irnos a las casas y a ingresar a las casas y que nuestros alumnos ingresen a nuestras casas también. Eso Exacto, pasó y sigue exacto, pasando, sí, ¿no? Así que también eso. La delgada línea roja exacto. hasta dónde también, ¿no? Exacto, exacto. Ir cambiando las herramientas, también uno tenía Ujú. su plumón de pizarra, tenía su control remoto del computador para ir pasando las diapositivas, porque uno se paraba frente a un salón y ahora uno tiene que hacerlo directamente acá en el computador. Esas cosas ya están llenas de polvo. El otro día me encontré con mi control y ya tenía hasta la batería reventada adentro, así que ya parece Tal que no cual. sirve. Y aparte también decirles, o sea, empoderarnos en el hecho de la tecnología, de programas nuevos, de grabar Mm, videos, de poder compaginarnos nosotros desde un celular. Yo hay cosas que no las sabía, compaginar un video con un programita y también desde las redes, ¿qué programa usás? Por WhatsApp, te colapsaba el celular, la computadora, los archivos, usar más Google que antes no, Classroom, que exacto, decíamos Classroom, Classroom, bueno, todo eso llegó y esta es otra de las frases trilladas para quedarse. Y bueno, la tecnología exacto. nos trae poder acercarnos como pasa ahora, que quizás para hacer una entrevista o viajaba a Boris a Argentina o a la Laura iba a Chile, bueno, ahora nada, a través de una aplicación como es Zoom o Google Meet, enseguida estamos en el lugar del otro. Así que eso está bueno. Así como hay cosas Eso es bien horribles, hay cosas interesante. buenas. Es Eso interesante. es bien interesante porque nosotros nos hemos venido conociendo efectivamente desde el año pasado, el año 2020, cuando comienza la pandemia, y empezamos a tener estos espacios de conversación, donde empieza a llegar gente de Argentina, llega gente de Perú, yo acá estando en Chile, y empezamos a tener este espacio de conversación. Y efectivamente hacia ese punto quiero ir, quiero que me cuentes un poco, porque yo quizás llego un poco tarde a tu proceso de descubrimiento del DUA, pero ¿cómo ocurre eso? Cuéntale un poco a la gente que está escuchándonos, que nos está viendo, ¿cómo llegas tú a este diseño universal para el aprendizaje? Llego a través de un video que vi por internet, cortito, de 30 segundos, que hablaba de DUA,
el 2015 más o menos, por Ah, ahí, mira. y empecé a investigar, pero no había gente que hablara, o sea, en Mm, Argentina muy poca gente, pero en otras partes del mundo tampoco lo sabía. Entonces, autodidacta empecé a investigar ya, yo, entonces a utilizar sin saber nada y tampoco poder tener un intercambio con un otro, que diga, bueno, esto está bien, esto sirve, esto no, fíjate Ana Laura, nada, empezar a utilizar DUA. Quizás a veces uno lo estaba utilizando y no se daba cuenta, no sabía que estaba dentro de ese marco, y claro. en ese proceso me toca, uno de mis cargos, ser maestra integradora en el viejo modelo. Yo vengo del modelo Perfecto. integrador, médico, rehabilitador, yo pasé por ese proceso, y bueno, y cuando yo iba a las escuelas de nivel, acá en Argentina, decía, bueno, tengo que dar una herramienta al docente, más allá del niño, al docente que está 4 horas con un niño en un proceso de integración, ¿sí? Claro, De claro. integración. Con el tiempo, bueno, te vas cruzando con gente, vas hablando y nada, llego a Fellow Group en plena pandemia, a fines del 2019, a conocerlos, en plena pandemia llego con ustedes y bueno, ahí ya es como que, bueno, ¿de dónde? Bueno, el diseño pasa esto, es así. Entonces, bueno, ahí me empiezo a enganchar muchísimo más y me empiezan a cerrar un montón de cosas que a mí me hacían ruido. Entonces, Perfecto. bueno, y entonces ahí dije, bueno, hay que empoderar al docente, Mm, ¿sí? Para que claro, pueda trabajar con todos los alumnos. Y la mayor barrera que todavía está es pensar que es para una persona con discapacidad. Y aparte, cuando claro. vos decís que el diseño universal no viene de la pedagogía, viene de la arquitectura, se quedan todos como las maestras, por lo menos cuando empezás a hablar, se quedan mirando como diciendo, y de la arquitectura, y sí, sí tiene los 7 principios, una evaluación, perdón, una planificación flexible, Claro. que puedan todos acceder. Entonces, bueno, Mm, mi objetivo era, no era el alumno en ese momento, el aprendiz experto, como diría el diseño, no claro, era el claro. alumno, el Mm, docente se convertía en alumno para mí. Entonces yo lo tomo así, como que el docente se convierta en alumno, para que ella perfecto. pueda utilizarlo, empezar a Claro. utilizarlo. El diseño universal es mucho más profundo. Pero bueno, así empieza el diseño universal en mi vida y trasladado Perfecto. a todas las partes de tu vida, porque una vez que vos lo incorporás, pensás en diseño universal, pensás cosas cotidianas en diseño universal y te das cuenta Mm, que es mucho, empezás a tener como un ojo clínico de las cosas, ¿no? Cuando ves y decís, bueno, esto es diseño, ¿sí? Esto no es claro. diseño. Entonces así Mm. empieza en mi vida el diseño universal. Oye, y cuando ya empiezas tú a darle una bajada, estas cosas te empiezan a hacer sentido, de alguna forma tú empiezas a entrar en estos procesos como de reflexión, de comprensión. eh, ¿Cuáles son los puntos específicos sobre los cuales de alguna forma sientes que hoy en día tú los basas en tus prácticas, en tu trabajo, en tu vida personal, que se están dirigiendo hacia este diseño universal para el aprendizaje? En otras palabras, quizá un poco enredada la pregunta, ¿cómo tú lo trasladas en la actualidad a tu vida, tanto profesional como personal, lo que has ido entendiendo, lo que has ido bajando respecto a este dúo? Cuando me tocan procesos inclusivos, pues bueno, ahora transitamos el paradigma de inclusión y cuando me tocan estos procesos inclusivos y yo llego a esas aulas de nivel, ¿sí? Y estoy con el docente y veo que ese docente no puede ver barreras, porque lo que Mm, hablamos es en barreras. Y le digo, mira, quizás, ¿por qué no agrandás un poco la letra? Vos le preguntaste cómo está hoy, entonces te miro, ay, es verdad, y estás usando diseño, o sea, ¿y qué mm, barrera? Cuando empezás a hablar de la barrera, que antes de esa palabra no se escuchaba cuál era la barrera. claro, Entonces, eso, empezar, sí, a que esos conceptos que uno va trabajando y los tiene internalizados, llevarlos al otro. Entonces, bueno, a ver, decime vos, ¿qué es lo que ves? Entonces te va diciendo, entonces vos le vas diciendo, bueno, ¿ves? Estos son barreras, ¿sí? Estos mm, son barreras, podés hacer esto.
fíjate tal cosa. Entonces ahí es como que el docente va diciendo, ay, mira, y es algo que quizás ellos estaban haciendo, pero necesitan un marco, necesitan un otro que lo habilite también, que diga, Claro, uy, mira, está bien. Yo siempre cuento una anécdota muy, muy chiquita que, nada, siendo una escuela de educación especial, como es mi escuela donde yo soy vice, cuando empezó la pandemia entregábamos las actividades en papel, en formato papel, porque total iban a ser 15 días. Y claro, yo pensando en diseño y formada en diseño, en la desesperación no me di cuenta que quizás había papás que no sabían leer, escribir, no podían ayudar, porque los papás en esto se convierten en los apoyos necesarios y naturales claro. de sus hijos. Entonces, no me había dado cuenta, o sea, no nos habíamos dado cuenta como comunidad que esos, o no tenían todos dispositivos. Entonces ahí no lo pensé como diseño en la desesperación. Después ya Claro. sí nos fuimos acomodando, pero que a un docente le diga, no, también mira, si vos das esta actividad o este proyecto, podés poner audiotextos, podés jugar, podés darle material, darle opciones del material, el contenido es el mismo. Vos le Claro. estás dando opciones de materiales y es una de las características del diseño, dar opciones en los materiales, en el abordaje de los Mm, materiales. Entonces, es mi objetivo, que el docente se convierta en ese aprendiz. Así claro. empieza mi historia y sigue todavía mi historia. Y a mí también me gusta ser aprendiz del diseño universal. No tengo todo el saber, pero me gusta ser alumna del diseño. Me encanta. Mira, muy bien. De alguna forma, todo este proceso de tratar de ir reflexionando, creo que es una Ujú. parte importante. Eso es algo que al menos nosotros en FELO tratamos de desarrollar, pero tú también cuentas cómo efectivamente les planteas desafíos a los docentes, cómo podemos ir trabajando esto, dónde encuentras una barrera, qué otro material puedes utilizar. Creo que es algo que de alguna forma también lo dejo ahí como recomendación también para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, para poder ir reflexionando. Efectivamente, ¿cómo me tomo a partir de esto? Y empiezo a reflexionar. Esto sirve, esto no sirve, le sirve a algunos, ¿cierto? Pero a quién no le podría servir. Entonces, en esos que no les sirve, podríamos incorporar alguna otra propuesta adicional, ¿cierto? Yo creo que por ahí es un poco la cosa. Y otra cosa, Boris, también, que a veces me pasa como dando orientaciones a ese maestro, después me dicen, me sirvió para todos. Y sí, esa era la idea. ¿Entendés? Que Sí, si yo sí, te doy una orientación, o te presenté un juego, un Geniali para hacer cuentas, o sea, a mí claro, me gusta mucho la aplicación, o un rompecabezas, algún tema, las partes del cuerpo claro, humano, te dice, lo utilicé para todos. Bueno, esa era la idea, que lo utilices para todos, o sea, claro, que no sea para ese alumno específicamente. Así que claro. bueno, esas son, yo digo, como las grandes satisfacciones que uno tiene, ¿sí? Como decir, bueno, algo sirvió, algo le está haciendo ruido a ella también, del otro lado. Entonces, creo que es eso la motivación que a uno personalmente lo hace seguir adelante, que algo le quedó al otro. Y también sembrar la duda de qué es el diseño, para que esa duda y la curiosidad te lleve también a investigar. Entonces, Exacto. bueno, Exacto. Oye, ya para ir cerrando, dos preguntitas. La primera tiene que ver con cómo siguen tus experiencias, dudas de que al futuro, qué proyectos puedes ir teniendo, qué cosas tienes en la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo vas a ir avanzando en esto? Quizás contar un poco sobre tu trabajo que estás realizando. Eso primero, después te hago la otra. bueno. ¿Cómo sigue? Bueno, a través quizás no, desde la actitud educativa, que es un espacio de formación también acá en Argentina, seguir Perfecto. profundizando sobre diseño. En la Secretaría de Discapacidad y Políticas Inclusivas de Vicente López hay un programa de educación inclusiva, y también desde ahí aportar el DUA, que la verdad que tuvieron una apertura muy grande para ellos formar docentes también en diseño universal, así que eso es maravilloso, junto con la actitud también, esto de la formación. Para mí la formación docente es fundamental, a Claro. donde vayamos, porque eso lo llevamos a todos lados. Entonces, bueno,
va a seguir así. Como maestra de apoyo a la inclusión sigo porque me gusta, porque es el lugar donde yo no dejo de estar en el aula, o sea, puedo medir, puedo sentir, y el cargo, como yo siempre digo, de un cargo de vicedirector o director gestionás desde otro lugar. Yo no Claro. quiero perder eso de poder recorrer las aulas, ¿no? Entonces es lo que a mí me hace sentir, y la medición, a ver qué pasa, qué se necesita, a dónde hay que apuntar. Entonces, de ahí no me quisiera ir nunca, es el lugar donde a mí me gusta más estar. Perfecto, perfecto. Lo último tiene que ver con este espacio que nosotros le dejamos a cada uno de nuestros invitados, nuestras invitadas, para poder saludar, conversarle directamente a sus comunidades o abiertamente dejar una recomendación. Es como un espacio ahí, un momento que tienes para poder, desde tu experiencia duda, poder dirigirte a nuestra comunidad de Fellow Group y de Crea Inclusión. Bueno, primero agradecer a Fellow Group, que bueno, hace un tiempo ya que estoy con ustedes, siempre la apertura y todos los conocimientos que imparten y que gentilmente siempre nos dan, y invitar a todos a que puedan sumergirse en diseño universal, que yo siempre digo, más allá de ser un marco, es una gran herramienta, y la curiosidad te lleva a otros lugares. Entonces, que se empiece a hablar de diseño, que en realidad los países lo tomen como algo que funciona, está y está buenísimo, y que no quede en papeles dentro de diseños curriculares que no son flexibles. O sea, eso yo lo voy a Claro, sostener siempre. Entonces, si dentro de los diseños curriculares de los países el DUA se va a enfocar a educación inclusiva, pero para personas con discapacidad, no es el enfoque, ahí no es claro. el enfoque. Entonces, bueno, si los países pudieran hacer ese enfoque, ese cambio de mirada, sería maravilloso. Entonces, quizás es apuntar mucho más alto y decir, bueno, hay que rever, más allá de las prácticas docentes, las políticas inclusivas, ¿sí? Las políticas educativas, ¿sí? Exacto. Dentro de los países. Pero bueno, yo pienso que viene después de todo esto, de esta pandemia, un gran cambio en educación, un gran cambio educativo en todos los países, porque Mm, nos tuvimos que rearmar todos y salir al sí. toro. Entonces eso algo nos tiene que decir. Algo tiene que quedar después de esto, esa es un poco la reflexión, la invitación también para que toda la gente siga reflexionando en torno a las experiencias que vamos contando en estas experiencias DUA. Darte las gracias a ti, Ana Laura, por participar en esta sesión del día de hoy. Darle gracias también a las personas que nos están viendo a través del YouTube, las redes sociales, que nos están escuchando a través del Spotify o de cualquier otro reproductor o sistema de reproducción de podcast, para que de alguna forma también vayan difundiendo, vayan haciendo like en el caso de que corresponda, vayan transmitiendo esta información. Creo que es información valiosa, es información interesante para que la gente siga aprendiendo y siga bajando un poco más los conceptos en torno a este marco educativo, a este diseño universal para el aprendizaje. Nuevamente, gracias Ana Laura por venir, gracias a la gente en sus casas, y les mando a todos un abrazo. Cuídense mucho.